Buenas tardes, soy Eduardo Noveno y hoy les traigo un video sobre el RMS Majestic. El RMS Majestic fue un barco de la Hamburg American Line que fue trasladado a la White Star Line. Eso fue una breve introducción. Vamos a comenzar con el video. A comienzos de la década de 1910, las compañías marítimas alemanas aspiraban a recuperar el dominio que habían mantenido a comienzos del siglo XX con el SS Kaiser Wilhelm der Grosse, que se le había sido arrebatado por los transatlánticos de la Cunard y de la White Star Line, en particular por el Lusitania y el Mauretania, así como los buques de la clase Olympic, o sea, el Titanic, el Olympic y el Britannic. Así como los buques. En estas circunstancias, Albert Bellen, próximo al Kaiser Wilhelm II o Guillermo II de Alemania y presidente de la Hamburg American Line, decidió llevar a cabo la construcción de 3 grandes buques destinados a ser los más grandes del mundo. En un primer momento se decidió por construir uno en un astillero alemán y luego 2 en los astilleros Harland y Wolff, donde se construyó tanto el Titanic, el Britannic y el Olympic de la White Star. Aunque para reforzar el patriotismo alemán perdido por la Cunard y la White Star con el Mauretania, el Lusitania y los barcos de la clase Olympic, se decidió construir los 3 barcos de la clase Imperator en astilleros alemanes. Para estos barcos, el tamaño y el confort fueron la prioridad. Böhling era consciente que al zarpar desde Alemania no podrían pretender competir con sus rivales británicos en velocidad. Pensaba compensar este problema por poniendo a los pasajeros a un nivel de lujo superior, y para ello contactó con el arquitecto Charles Mewels, famoso por la decoración de prestigiosos hoteles. Su otra gran apuesta fue el tamaño de los nuevos navíos. Se trataba de luchar contra el efecto de la oscilación que podían sufrir los barcos en alta mar. También permitía transportar un gran número de pasajeros y no repartidos en 3 clases, como era habitual en otras compañías, sino en 4 clases. Las 3 primeras clases, primera, segunda, tercera clase, y una cuarta clase extra para los inmigrantes, siendo destinada a la última a transporte de gran escala de inmigrantes, como ya lo dije antes. Se añadieron más botes salvavidas durante la construcción de los 3 barcos debido al ya conocido hundimiento del Titanic, acaecido durante la construcción del primero de la serie Imperator. Se puso en evidencia la necesidad de contar con botes salvavidas para todos los pasajeros, un verdadero desafío en los barcos destinados a transportar más de 5.000 personas en total. Las construcciones repartieron los botes en un mayor número de emplazamientos del barco, exclusivamente en la cubierta superior. El 10 de junio de 1913, el primer buque de la serie, el Imperator, efectuó su travesía inaugural. El segundo buque, ligeramente más importante, el Vaterland, realizó la suya en mayo de 1914. El último barco del trío se llamaría Bismarck, en honor al canciller alemán Otto von Bismarck. Su quilla comenzó a construirse tras la botadura del Vaterland en la primavera de 1913 en los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo, Alemania. El proyecto inicial pretendía que el Bismarck fuera de un diseño similar al Vaterland, que difería a su vez del Imperator en numerosos aspectos, notablemente en el hecho que los conductores de sus chimeneas no descendían hasta el centro del barco, sino que se repartían en tuberías. O sea, ellos lo que quieren decir es que se repartiera en tuberías de menor tamaño a través de los flancos del buque, permitiendo unos espacios interiores de mayor tamaño. O sea, para agrandar más las habitaciones y otros sitios del Majestic, se pretendía poner las tuberías más pequeñas para agrandar más el tamaño de las habitaciones y de los otros lugares. Sin embargo, durante el curso de construcción sospecharon que el RMS Aquitania de Cunard, o sea, el Aquitania, que fue el tercer barco que más tiempo operó para la Cunard, se debía poner en servicio en la primavera de 1914. Tendría un mayor tamaño. Esto impulsó a la compañía alemana a colocar una figura con forma de águila en la proa del Imperator, a modo de mascarrón, con el objetivo de añadir unos cuantos metros preciosos a la eslora del barco y aumentar mucho más el patriotismo alemán hacia sus compañías navieras. Y también añadir unos metros preciosos a la eslora y hacerlo un poco más largo. Se decidió también aumentar la eslora del Bismarck en 6 pies,
1,83 metros. Estos 6 pies excesivamente costosos, dado que sucedieron una revisión completa en los planos del barco y la implementación de 2 acoples en el centro para permitir dicha modificación de la estructura, son más costosos ya que la Aquitania no amenazaba en realidad a la clase Imperator por su eslora, pero permitieron al Bismarck mantenerse como un barco de pasajeros más grande jamás construido hasta la terminación del SS Normandy en 1935. La condesa Hannah von Bismarck, hija de Otto von Bismarck, que le iban a hacer honor bautizando el barco como SS Bismarck, fue la encargada de bautizar el barco durante su botadura el 20 de junio de 1914, en presencia del mismísimo Kaiser Guillermo II. Los dos navíos precedentes habían sido bautizados por el Kaiser y el príncipe Ruperto de Baviera. El Bismarck fue el único barco de su clase en ser bautizado por una mujer, ya que eso era una tarea para hombres. Sin embargo, a pesar de que toda la ceremonia estaba planificada siguiendo una estricta precisión, la condesa no consiguió lanzar la botella con la suficientemente fuerza para romperla contra el casco. El Kaiser tuvo que apresurarse para atraparla y lanzarla de nuevo sobre el casco, pero esta vez el movimiento por el Kaiser sí impactó la botella, lo que era muy usual, o sea, la rotura de la botella como se hacía en Italia. Por ello, finalmente los trenes transatlánticos de la Hapag fueron bautizados por hombres, a pesar que esta tradición está destinada habitualmente a las mujeres. Pocos días después de la ceremonia, el atentado de Sarajevo, cuando fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek, desencadenó la Primera Guerra Mundial en Europa. El personal de los astilleros fue requisado para contribuir al esfuerzo de guerra y los trabajos cesaron en el barco. El inicio de las hostilidades paralizó la finalización del buque, el cual sin embargo estaba bastante avanzado pero no completamente equipado. Y no se reprendería hasta el final de la guerra. Una parte de los materiales previstos para su construcción fueron igualmente destinados a otros proyectos. Durante la Primera Guerra Mundial, las compañías marítimas británicas vieron cómo sus barcos contribuían al esfuerzo de guerra y perdieron varios de ellos. Debido a que la guerra fue desfavorable para Alemania, el Tratado de Versalles, impuesto por los vencedores, obligó a los germanos a ceder algunos de sus barcos para sustituir la flota perdida por los británicos. En concepto de la compensación de guerra, de este modo se selló el destino de los 3 grandes transatlánticos ideados por Arthur Belling. Los grandes transatlánticos ideados, el Vaterland, el primero de todos, fue requisado por los estadounidenses durante el conflicto y se mantuvo en poder hasta una vez finalizada la guerra. Le ha bautizado como Leviathan. En cuanto al Imperator y al Bismarck, ambos fueron asignados a la Cunard Line y a la White Star Line, dueños partiéndose la mitad cada uno. El primero cambió de nombre a Berengaria y fue entregado a la Cunard. El segundo, aún en construcción, fue entregado a la White Star Line pocos años después. En aras una mayor sencillez, cada empresa se convirtió en un copropietario de la nave que explotaba comercialmente. La Cunard Line, principal rival de la White Star Line, había perdido Lusitania en 1915, hundido por un submarino alemán, pero tras la guerra pudo restablecer rápidamente la supremacía en el transporte de pasajeros a través del Océano Atlántico, en menos de un año con un servicio semanal de 3 buques hacia Nueva York, el Mauretania, Aquitania y Berengaria, este último en compensación por la pérdida de Lusitania. Ya navegando de nuevo por el Atlántico como si ninguna guerra hubiese pasado. Cunard ya había perdido uno de sus buques insignia, pero la flota de la White Star Line había sufrido grandes pérdidas mayores. El HMHS Britannic, buque gemelo del RMS Titanic y del RMS Olympic, se había hundido en 1916 por una mina en el canal de Kea en aguas griegas, y el RMS Oceanic también se perdió en la engañada costa. Debido a esto, la compañía heredó varios buques germanos. Sin embargo, los barcos asignados a la White Star Line, el Bismarck y el Columbus, aún no estaban completados. La construcción del Bismarck todavía debía continuar hasta el Blohm and Voss en Hamburgo, donde se había estancado durante 5 años. Los nuevos propietarios, sin embargo, enviaron expertos del astillero Harland and Wolff, los constructores habituales de la White Star Line, para supervisar el progreso de los trabajos de los barcos. 1 millar de trabajadores, luego duplicados, fueron movilizados. Los trabajos, no obstante, fueron realizados de mala gana, deliberadamente ralentizados e incluso saboteados. Los nuevos propietarios solicitaron modificar la propulsión original del buque, alimentando mediante calderas de carbón para consumir gasoil.
Más económico. Los rumores del sabotaje por parte de los trabajadores alemanes surgieron cuando se produjo un incendio el 4 de octubre de 1920, sin consecuencias graves. Y los materiales no siempre llegan tan rápidamente como se esperaba, pero las obras continuaron. En febrero de 1921 se confirmó la atribución del buque a la White Star Line y su nuevo nombre fue rápidamente anunciado como Majestic, en referencia a un barco anterior de la compañía. Las chimeneas de las naves fueron instaladas entre finales de mayo y principios de junio de 1921. Y el trabajo se concretó en los interiores. Una vez más, se realizaron cambios significativos con respecto a la distribución de los pasajeros para adaptarse a nuevos flujos migratorios, menos importantes que unos años atrás, debido a que Estados Unidos, a principios de la década de los 20, cerraron la puerta a la mayoría de inmigrantes. Se eliminó la cuarta clase y el barco fue diseñado para llevar menos de 1.000 inmigrantes y un total de un poco más de 2.000 pasajeros, lejos de los 4.000 concebidos para el Imperator. Los trabajos del barco finalizados el 28 de marzo de 1922 y fue entregado bajo su nombre original, Bismarck, con el capitán Bertram Fox Hayes y los oficiales de la White Star Line acudieron a Hamburgo para asistir a sus pruebas de mar. Se sorprendieron al descubrir que las chimeneas del buque estaban pintadas con los colores de la Hapag. Los camarotes más lujosos del navío por su parte habían sido decorados para permitir a la familia imperial alemana realizar el crucero La Victoria, algo bastante incongruente a la vista de los acontecimientos recientes. Por último, el comandante Hayes descubrió que su camarote se encontraba deliberadamente en malas condiciones de salubridad. Este pequeño suceso reflejaba el clima de tensión que acompañó la entrega del buque, y algunos afirmaban que el barco nunca abandonaría Alemania. En estas circunstancias, los británicos redoblaron su atención para satisfacer el orgullo de los fabricantes alemanes, autorizando que el buque pudiera salir de su país en sus colores originales y bajo el mando de Hans Grüsser, comodoro de la Hapag. Las pruebas de mar se llevaron a cabo el 1 de abril y fueron satisfactorias para la empresa. El navío volvió a Alemania temporalmente para completar sus instalaciones. El 9 de abril los británicos tomaron posesión completa del buque, que pronto se pintó con los colores de la White Star. La compañía se convirtió así oficialmente en dueña del mayor transatlántico del mundo, que puso rumbo a Southampton para completar su viaje inaugural, llegando a dicho puerto el día 10 de abril, coincidiendo con el 10º aniversario de la partida del Titanic en su inafortunado viaje. Durante el siguiente mes, el buque fue acondicionado durante los preparativos para su travesía inaugural. La White Star Line lo reacondicionó con los colores y el lujo característicos, renombrándolo como RMS Majestic. Realizó la ruta inaugural el 12 de mayo de 1922 en la ruta Southampton-Cherburgo, Nueva York. La travesía inaugural del Majestic transcurrió sin incidentes. Los pasajeros, no obstante, fueron muy numerosos, fueron una cantidad más o menos, 665 en total, y la velocidad del barco fue inferior a la esperada. Los periodistas se agolpaban por miles para presenciar su llegada a Nueva York. El viaje de vuelta fue el más concurrido, ascendiendo un total de pasajeros a 1814. El Majestic se unió así al veterano RMS Olympic, todavía uno de los barcos más estilosos de la ruta del Atlántico Norte, y al también recientemente estrenado RMS Homeric, otro navío alemán recuperado tras el conflicto. Tras completar un triple servicio semanal en compartición directa con los barcos de la Cunard, Mauretania, Aquitania y Berengaria, ex Imperator y gemelo del Majestic. De los barcos asignados a la ruta del Atlántico Norte, el Homeric era el más problemático de los tres al ser más pequeño y lento, lo que reanudaba la regularidad del servicio, aunque los tres barcos gozaban de buena popularidad. Desde el punto de vista de la velocidad, el Majestic y su barco gemelo, el SS Leviathan, puesto en servicio por la naviera United States Lines, no estaban destinados a capturar la banda sur, mantenida desde 1909 por el Mauretania. Sin embargo, la amenaza que representaban fue suficiente para que la Cunard retirara este navío del servicio y remodelara a fondo su sala de máquinas y preservar así la superioridad. Los dos barcos hermanos de origen alemán fueron pronto enfrentados para saber cuál de ellos era el más rápido, aunque aparentemente el Majestic efectuó la travesía más rápida. En 1925, el Leviathan tomó la revancha al poseer una velocidad media más alta en su totalidad de su carrera. El comportamiento de ambos buques variaba un poco. La competición se realizaba igualmente en el terreno de tamaño. Con el fin de poder
congratularse con el título de barco más grande del mundo, los propietarios del Leviathan calcularon su tonelaje siguiendo un método poco habitual para incrementarlo artificialmente. No obstante, el Majestic siguió siendo el más grande e imponente de los dos. El Majestic fue el navío que transportó más pasajeros en 1923 y gozaba de una gran popularidad como el transatlántico más grande del mundo, hasta la aparición del SS Normandy en 1935. En adelante se revelaría más popular entre sus competidores directos, entre otros el Leviathan, el Berengaria, el Aquitania y el Mauretania, y sus propios compañeros de ruta, el Olympic y el Homeric. Su clientela habitual y los miembros de la tripulación lo apodaron con el sobrenombre de Magic Stick, un juego de palabras por la similitud entre el nombre en inglés de varita mágica y el nombre del buque. Su comprometida carrera, no obstante, estuvo exenta de incidentes, entre los que se destaca una colisión con el Berengaria a finales de 1922 sin consecuencias graves. Sin embargo, el incidente más grave que tuvo el RMS Majestic tuvo lugar en diciembre de 1924, cuando durante una de sus travesías se formó una gran fisura con unos 30 metros en su superestructura. Será un fuerte ruido descrito como los pasajeros como un disparo de cañón, como un disparo de cañón, se vio bastante fuerte. Tuvieron que realizarse importantes reparaciones para consolidar la estructura del navío y a pesar de ello permaneció en vigilancia. El Leviathan tuvo problemas similares unos años más tarde. A finales de la década de los 20, el buque sufrió numerosas reformas, notablemente en el 28, con el fin de adaptarlo al descenso del número de viajeros en la ruta del Atlántico Norte a causa de la aparición de la Gran Depresión. Al igual que otros barcos de la época, la solución consistió en la reforma de sus acomodaciones de tercera y segunda clase para acomodar la nueva clase turística. La situación financiera de la White Star empeoró a comienzos de la década de los 30 como consecuencia del crack del 29 y la Gran Depresión. A pesar del éxito del Majestic y el Olympic, la compañía tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Ambos barcos comenzaron a integrar sus servicios entre la ruta del Atlántico con cortos cruceros realizando cortas estancias de 3 o 4 días en Canadá, zarpando desde Nueva York. En esta época la prohibición seguía en vigor en los Estados Unidos, por lo que el buque también efectuaba travesías sin destino alguno, con el fin de permitir a sus pasajeros norteamericanos beber alcohol fuera de sus aguas territoriales. A comienzos de la década de los 30, el Majestic empezó a sufrir pequeños incendios de forma cada vez más frecuente debido a una instalación eléctrica de mala calidad y que cada vez era más obsoleta. De hecho, estos incidentes eran igualmente frecuentes a bordo de Berengaria, con efectos a menudo devastadores, aunque los problemas fueron más limitados en el Majestic. Otro efecto que amenazaba la carrera del buque eran sus problemas estructurales, que siguen manifestándose en pequeñas fisuras y grietas en la zona afectada por la rotura de la superestructura de 1924. La situación de la compañía volvió a empeorar, aunque el Majestic volvió a figurar en la primera plana en el 32 cuando transportó a la delegación británica del Reino Unido a los Juegos Olímpicos del 32 en Los Ángeles. La situación de las compañías navieras británicas siguió empeorando y el gobierno presionó para lograr la fusión de la White Star y su rival Cunard a cambio de obtener el dinero suficiente para construir nuevos barcos. Por lo que se formó la Cunard White Star Line para hacer frente a los problemas económicos, fusión que tuvo lugar en el 34. A pesar de estos problemas, el Majestic figuraba entre los navíos a ser conservados tras la fusión, por lo que continuó prestando servicio durante un tiempo. En octubre de 1934 se vio sorprendido por una fuerte tempestad que rompió los cristales del puente de mando, hiriendo a un oficial y al último comodoro de la compañía, Edgar J. Trant, que tuvo que ser hospitalizado durante 5 semanas y no navegaría de nuevo. Por entonces se planteó la cuestión de la conservación del Majestic. La Cunard White Star tenía un gran número de barcos excedentarios y el nuevo buque insignia debía entrar en servicio en 1936. El RMS Queen Mary se hicieron grandes esfuerzos para tratar de limitar los gastos de explotación del Majestic. Por ejemplo, se cerró su restaurante a la Carche y se vendió el equipamiento sobrante de sus cocinas. Esto no fue, sin embargo, suficiente. Se decidió deshacerse de uno de los dos gigantes construidos originalmente para la Havana. El Berengaria era el más antiguo y sufría más problemas debido a su instalación eléctrica, por lo que parecía lógico mandarlo primero al desguace.
Sin embargo, era igualmente cierto que la explotación del Majestic era netamente más costosa y la necesidad de nuevas reparaciones en su casco continuaban por una hipótesis. Es por tanto que este último fue el primero de los dos buques que fue retirado después de realizar su última travesía el 13 de febrero de 1936 tras solo 14 años de carrera. En 1936, el 15 de mayo de 1936, la Cunard White Star vendió el Majestic por 115.000 libras esterlinas a la firma Thomas Ward Co. para su desguace. Sus chimeneas y mástiles tuvieron que ser cortados para permitirle pasar por debajo del puente de Forth, en preparación para su último viaje. El desguace del transatlántico no fue obviamente evitado hasta el 15 de agosto. Al acordar con el almirantazgo, su intercambio cambió una veintena de viejos barcos de guerra con el fin de reconocimiento como buque para entrenamiento de cadetes. Esta información implicaba grandes cambios en instalaciones interiores. Los salones fueron transformados en gimnasios y una vez retirados los tabiques de separación, los camarotes de lujo se convirtieron en salas para impartir clases. En cuanto a los cadetes, se habilitaron hamacas para su descanso. La sala de radiotelegrafía fue aumentada para entrenar a un mayor número de futuros radiooperadores. Sin embargo, se instalaron asimismo cañones antiaéreos para el entrenamiento. Solamente la piscina de estilo pompeyano se mantuvo inalterada. Esta reconversión costó unas 4.072.000 libras a la Royal Navy, la cual, tras la cual el buque, rebautizado como HMS Caledonia, zarpó a Southampton, el puerto de Rochdale, Escocia, el 8 de abril. El buque se había convertido en el mayor de la Marina Británica y permitía abrigar hasta 2.500 personas. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, los cadetes del Caledonia fueron redestinados y el buque pasó a la reserva a la espera de una decisión por parte del almirantazgo, que planeaba convertirlo en un buque para el transporte de tropas. Permaneció hasta el 29 de septiembre de 1939, el día en el cual se incendió debido a los recurrentes fallos eléctricos del muelle de Rothschild, hundiéndose en aguas poco someras, quedando definitivamente por perdido. Permaneció en dicho lugar hasta que fue vendido de nuevo en 1940 a Thomas Ward Co., que se cargó su desmantelamiento a partir de 1942. En julio de 1943, el casco del buque fue reflotado y remolcado hasta el puerto para la financiación de los trabajos de desguace. Gracias, espero que les haya gustado. Perdón por las interrupciones. Suscríbanse y apoyen este canal. Gracias.